Bueno, Dios les bendiga, muy buenos días. El día de hoy, jueves 12 de noviembre, vamos a meditar en la palabra del Señor. Antes de ello, vamos a orar para entregar al Señor este tiempo de la palabra. ¿Amén? Padre, te damos gracias por ese día, por esta mañana que empezamos en tu presencia. Te pedimos que tu palabra sea más que suficiente para nosotros y que tu palabra, Padre, nos hable al corazón y nos pueda hacer entender todos tus planes que tienes para nuestras vidas. Señor, te doy gracias por mis hermanos y porque este día, Señor, tú puedas defender, tú puedas, Señor, bendecir y tú puedas, Señor amado, ayudarnos en cada uno de nuestros propósitos y sueños, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Amén. Qué poderosa declaración que hace Pablo en ese versículo, y es increíble lo que dice él. Él dice que cada uno de nosotros hemos sido escogidos, dice, de parte del Señor, para poder gozar de esta salvación. El título de la meditación de hoy dice: firmes en la doctrina del Evangelio. Hay que entender, hermanos, en qué se nos fue enseñado, en qué hemos recibido la palabra de Dios. Porque Pablo empieza diciendo acá que el Evangelio es parte de lo que Dios escogió de antemano. La salvación es algo que viene solamente de Él. Eso no viene de ningún hombre, eso no viene de que yo me esfuerzo por alcanzar la salvación, sino que Pablo deja bien en claro que es Dios quien escogió desde el principio. ¿Y desde qué principio? Pues desde el principio del universo, desde el principio del tiempo. Dios ya tenía planificado cada una de nuestras vidas. Y eso es muy asombroso poder entenderlo, que mi vida estaba ya predestinada en los planes de Dios. Y conocer eso, hermanos, entender eso, nos lleva a humillarnos, ¿no? Nos lleva a decir: Señor, realmente nada de lo que he hecho me llega a este punto, sino que ha sido tu plan el que me ha traído a este momento en el cual te conozco, en el cual te sirvo, en el cual camino contigo. Tú siempre fuiste el que dio el primer paso para acercarse a mi vida, y aquí estoy hoy en tu presencia. Luego el versículo 14 dice: para esto Él os llamó, por medio de nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué nos llamó el Señor? Dice la palabra: para que lleguemos a alcanzar, para que podamos alcanzar la gloria de Jesús. Dice la palabra del Señor que nadie ha visto a Dios. Nadie ha podido tener un encuentro personal así cara a cara y poder vislumbrar toda la gloria de Dios. Pero el mismo Señor Jesucristo dice: el que me vio a mí, vio al Padre. Cristo vino a revelar la gloria de Dios. Cristo vino a revelar la presencia del Padre. Él es el mediador. A través de Él podemos tener acceso al trono de la gracia y de misericordia. Entonces hemos sido llamados para eso, para ver la gloria del Señor Jesucristo. Amén. Dios nos cambió de esa oscuridad, de esa penumbra en la cual vivíamos, y ahora estamos en la luz de su Evangelio. Dice la palabra del Señor, el versículo 15: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Pablo hace hincapié a algo muy especial. Dice él: retener la doctrina. ¿Será importante la doctrina? Bueno,
si esta doctrina nos lleva a humillarnos, nos lleva a tener una comunión con el Señor, no está mal, al contrario, es muy bueno. Pero cuando hacemos de la doctrina ya un Dios, ¿no? Ahí es donde estamos mal. Recuerden a los judíos. Los judíos tenían la ley de Moisés, que no era mala, estaba bien. Tal como Moisés les entregó al pueblo de Israel, era una ley santificada, era una ley que buscaba la bendición del pueblo de Israel. Pero a lo largo de los años, los mismos judíos fueron elevando esa ley al nivel incluso de Dios. Recuerden ustedes que cuando Jesucristo vino a la tierra, muchos de ellos, en vez de amar a Jesús, amaban más la ley, que ya no era la ley de Dios, sino que ellos habían agregado incluso cosas que no estaban en la ley original, sino que habían empezado a agregar más carga, más leyes, más cosas que no venían desde el corazón de Dios, pero tenían a la ley por encima. Entonces, la doctrina es muy buena y hermanos, si no sabemos la doctrina de nuestra iglesia, por ejemplo, entonces muy fácilmente vamos a poderlo desviar. Pero cuando ya tenemos una iglesia en la cual su doctrina es quizás la endiosan tanto, eh, eso ya es malo, ¿no? Cuando caemos en la idolatría, la misma doctrina de la iglesia, o caemos en la idolatría, eh, eso ya vendría a ser otra cosa, ¿no? Legalismo, ¿no? Y ya no sería algo bueno, sino estamos cayendo en algo malo llamado legalismo que no viene de Dios tampoco. Pero debemos entender que la doctrina es algo que tenemos que estudiarla y tenemos que también entenderla para que de esa manera también podamos enseñar a otros que están aprendiendo las cosas del Señor. En el versículo 15, 16 dice la palabra: y el mismo Señor Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Pablo está solicitando acá que la iglesia de Tesalónica lo apoye en oración. ¿Cuál es el objetivo de esta oración? Que la palabra siga corriendo. Y hermanos, si analizamos bien el ministerio de Pablo, pues podemos deducir que esta iglesia, así como otras iglesias, oraban mucho por Pablo, ¿no? Así como la de Tesalónica, la de Éfeso, la de Filipos y otras iglesias más, seguramente eran iglesias que oraban mucho por el ministerio de Pablo. A veces nosotros solamente miramos a los siervos de Dios, pero hemos dejado de orar por ellos. Hermanos, los siervos de Dios necesitan respaldo espiritual, necesitan un clamor, necesitan una intercesión, porque también son humanos, son personas como nosotros que necesitan también ese respaldo espiritual de la iglesia, de los hermanos, ¿no? Y así como Pablo, mira qué humildad para pedir, oren por mí, ¿no? Pablo no se ponía un pedestal, él decía, no, yo soy inquebrantable, no, sino que Pablo decía, oren por mi ministerio. Él pedía oración y eso nos da en cierta medida un conocimiento del corazón de Pablo, ¿no? Cuán humildad podía él tener al pedir oración. A veces cuando entramos de pronto a esas peticiones en las células, muchas veces nosotros no queremos decir oren por mí, y a veces el líder dice, oh, que todos están bien, entonces parece que estuvieran en el cielo. Pero no está mal pedir oración por nuestras vidas, pedir oración por nuestros ministerios, por nuestra familia, nuestra economía. Al contrario, ¿no? Si tenemos hermanos que nos pueden apoyar orando, es bueno también solicitarlo, ¿no? Versículo, en el siguiente versículo dice la palabra del Señor, para que seamos, dice, para que seamos librados de hombres perversos y malos,
pues no es de todos la fe. Ajá. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Pablo al finalizar está despidiéndose de los de Tesalónica y el versículo 3 dice, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Hermanos, la Biblia dice que el que empezó en nosotros la buena obra la terminará hasta el día de Jesucristo. Sé que estamos en ese tiempo leyendo Tesalonicenses y habla mucho de la venida del Señor. Y algo que tenemos que tener una esperanza es que cuando la Biblia habla acerca de la venida de Jesucristo, más que sentir terror, es más bien una esperanza. Es sentir esa paz de decir, Señor, ya viene pronto. Y no angustiarse por la venida del Señor. Más bien al contrario, dice la palabra, el Señor es fiel. Y Él me afirmará, dice, y me guardará del mal. Hermanos, si dependiera de nosotros, no habría garantía. Si dependiera de mí, de pronto mi salvación, quizás las garantías no estarían tan sólidas. Pero la Biblia dice que Él es quien me afirmará, que Él es quien me guardará. Entonces, si las garantías lo da el Señor, yo puedo estar tranquilo y confiado que Él guardará mi vida, que Él guardará mi corazón. De hecho, Él puso un sello en cada uno de nosotros. Es un sello que es el Espíritu Santo para que cuando Él venga nos pueda reconocer que somos parte de su iglesia, somos parte de su pueblo. Amén. Y el último versículo dice el Señor, encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Así es, hermanos, que Dios el día de hoy nos encamine, que el Señor el día de hoy ponga en nuestro corazón ese amor y esa paciencia, así como lo tuvo el Señor Jesucristo. En ese tiempo quizás de disturbios, de ese tiempo de un poco movido, que nuestro corazón se afirme más en Dios. Amén. Que nos afirmemos mucho más en el Evangelio y en su doctrina, porque Él es quien está reinando en un trono inamovible. Él es Dios y nada ni nada lo podrá mover. Y si Él es Dios y nosotros somos su pueblo, también tenemos que mantener esa misma actitud. Él está en control en medio de toda situación y nos mantendremos firmes en medio de toda circunstancia. Amén, hermanos. Que Dios los bendiga mucho este día y que sigamos meditando en la palabra de Dios todos los días como lo venimos haciendo. Que Dios los bendiga y que hoy día sea un día muy bendecido para ustedes. Amén. Bendiciones, hermanos.